Ya es el sermón número 11, el que les voy a compartir el día de hoy. Así que, pues, estamos contentos una vez más. Aquí estamos y ahí les compartí el título del sermón. Vamos rápidamente a comenzar. El título del día de hoy se llama Esperar el momento. Y como les acabo de mencionar, es el 11º sermón desde que nos retiramos del lugar de reunión. Y es el tercero que habla acerca de la esperanza. Les recuerdo, el número 1 es esperar en Dios. El número 2 fue esperando en Dios. Y este número 3 se titula Esperando el momento. Y cuando me refiero al momento, obviamente me refiero al momento de Dios. Vamos a dividir en 3 partes esta enseñanza, esta predicación. La primera vamos a tratar de repasar un poco, de recordar un poco el tema de esas últimas 2 sermones. Con esta es la tercera, ¿vale? Todo esto lo hemos venido hablando en Romanos capítulo 5, cuando Pablo habla de la esperanza. Y él dice que la fe es el canal de comunicación entre la gracia de Dios y nuestra fragilidad. Él es grande, nosotros somos pequeños. Él es fuerte, nosotros somos débiles. Él es santo y nosotros no somos santo. Y la fe es el medio por el cual accesamos a Dios mismo, a su gracia, a su salvación. Y esto nos debería dar firmeza y produce gozo en nosotros para alcanzar la gloria de Dios. Eso trae esperanza de que Dios seguirá actuando por su creación. Por eso Pablo dice y afirma que el sufrimiento produce firmeza y la firmeza entereza de carácter. Y por eso él llega a la conclusión y se goza, dice en otra parte, se goza en los sufrimientos, en sus tribulaciones, en sus cárceles, en sus azotes, porque sabe que al final la esperanza será fortalecida. Y al final, como escuchábamos en la canción que pusimos al intermedio, será mucho mejor de lo que esperamos, porque Dios es grande, porque Dios tiene misericordia y es renovada cada mañana. Y dice al final de este versículo, la esperanza no nos avergüenza, no defrauda. Y yo pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Y yo pregunto, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Un hombre de fe espera en Dios. Esperar en Dios es caminar en su voluntad, caminar en su dirección. Para esperar algo en Dios hay que conocerlo, hay que estar en sintonía, hay que estar enterados de su plan, hay que estar interesados en su reino, conocerle y estar trabajando para ese momento. Esperar no significa permanecer inmóvil, y esperar significa mantenerse firme en lo que Dios dice que Él hará y lo que Dios dice que Él es. No moverse de ese pensar o moverse en dirección de lo que Dios dice que va a hacer. Una definición como un ejemplo simple de lo que me refiero con esperar es la analogía de un agricultor. Si yo soy un agricultor y supongamos que Dios me habla de que traerá lluvia en 2 meses. Esperar en Dios significa que en 2 meses yo estaré preparado para la lluvia. Y si soy agricultor, quiere decir que en esos 2 meses trabajaré en la semilla, trabajaré en la tierra, trabajaré el terreno y entonces esperaré la lluvia. Aunque venían pronósticos de que no lloverá hasta 3 años o que lloverá antes, esperar en Dios significa permanecer firme en la idea de que hemos recibido, en la promesa que hemos recibido, de lo que Él es, de lo que Él dice que hará. Y parte importante de la esperanza es esa actuación en el que nosotros esperamos que suceda. No es tener la expectativa de que podrá suceder y no hacer nada. Al contrario, significa hacer algo, significa prepararse para el momento. Y para comprender lo que Nehemías hizo y el trabajo que hicieron Nehemías y Esdras, que al final de esta pequeña serie nos vamos a dar cuenta, es importante voltar hacia atrás y empezar a escarbar qué está detrás de esta historia. La historia detrás del regreso, que la semana pasada compartí la parte número 1 de esta gran historia del regreso. Y hoy aprenderemos la segunda parte de esta historia, de este regreso. 2 de 3 regresos se dividió este regreso del pueblo de Israel a su tierra. El primero la vimos la semana pasada y ahorita lo voy a recordar. El segundo lo vamos a ver hoy con Esdras y el tercero fue Nehemías. Y todo eso se remonta obviamente a la última cláusula del contrato matrimonial entre Israel
y el Dios Todopoderoso. En esa última cláusula del contrato establecía que había una última instancia antes del divorcio, que era la separación, el exilio. Esa última instancia buscaba evitar el divorcio y contemplaba un tiempo de reflexión, un tiempo fuera de las bendiciones de Dios, de su presencia, para que ellos pudieran reflexionar y regresar. Eso fue lo que sucedió. Israel casi nunca se mantuvo fiel a Dios, salvo algunos periodos cortos, como con Josué, como con algunos jueces y algunos reyes. Dios envió profetas una y otra vez, y de una forma u otra, ellos insistieron en que el pueblo regresara a la comunión con Dios. Pero nada, déjame ver si alguien está escribiendo. A ver si hay algún problema. Parece que no es sustancial. Vamos a continuar entonces. Me quedé en que Dios envió profetas, ¿verdad? Israel casi nunca se mantuvo fiel y Dios tuvo que enviar profetas una y otra vez, en los que estuvieron insistiendo una y otra vez que se volvieran a la relación matrimonial con el Señor. Pero el pueblo no entendió. Incluso se dividieron entre ellos mismos, se separaron en dos, y a los pocos años, un poco antes de que Judá fuera destruida, también Israel lo fue. Las dos naciones de Dios fueron destruidas. Y justamente antes de la destrucción de Judá, que fue la última tribu, las últimas dos tribus que quedaron en la ciudad de Jerusalén, pasa esto. Y quiero que me acompañen una vez más a Jeremías capítulo 25, versículo 2, ¿vale? Jeremías 25, capítulo 2. Fíjense bien lo que dice el profeta Jeremías. Es interesante cómo 23 años, solamente 23 años estuvo insistiendo una y otra vez, de una y otra forma, que el pueblo reaccionara, que el pueblo pudiera evitar esa destrucción, ese exilio, esa separación, si se volviera a Dios antes. Fíjense, el profeta Jeremías les dijo lo siguiente en el versículo 2. Le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías y hijo de Amón, rey de Judá, desde el año 13 hasta el día de hoy, fíjense lo que dice el profeta, conste que ya han pasado 23 años. El Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no han hecho caso. Hermanos, los últimos 23 años de ese pueblo que todavía estaba unido, que todavía tenía las cosas, el templo, acceso a los días de reposo, a la oración, 23 años estuvo palabra, amonestación tras amonestación, parte de Jeremías, pero Judá tampoco hizo caso. Y en el versículo 11 de ese capítulo dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, dice el profeta, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Todo estaba diseñado, esta última cláusula, esa última separación, que consistía en la separación, todo estaba diseñado para que ellos pudieran reflexionar. Este aislamiento de la ciudad, de las bendiciones del Creador, eran para que pudieran valorar y apreciar lo que el Señor estaba haciendo con ellos y los planes que Dios tenía para ellos. 70 años de disciplina fue lo que fue profetizado por el profeta Jeremías. Entonces, aquí llegamos a manera de repaso y quiero compartir dos puntos más acerca de esta historia detrás del regreso. El primero, vuelvo a retomar el segundo punto de este sermón, es el primer regreso. Y quiero enfatizar algo, el primer regreso se adelantó. Y quiero que reflexionemos por qué se adelantó ese primer regreso de aquellos hombres. Acuérdense, acabamos de leer que el profeta Jeremías profetizó que 70 años iban a durar de separación entre el pueblo de Dios y Dios mismo, de su hogar. No quiere decir que Dios los abandonó completamente, lo que quiere decir es que tuvieron dificultad para reunirse con Dios. Solamente los que le buscaban de veras podrían reunirse con Él. Y así fue, ¿verdad? Ya comenzó a contar el tiempo, pero fíjense, no se cumplieron los 70 años cuando Dios levanta un primer pelotón, por así decirlo, de 50,000 personas que se movilizan a Jerusalén, que regresan a Jerusalén a través de Zorobabel,
que era del linaje de David, y a través del sacerdote Josué, que obviamente era de la tribu de Judá, de la familia de Aarón. Estos hombres fueron los que tomaron el liderazgo para que el pueblo regresara el primer contingente. Quiero hacer énfasis aquí algo importante, que para que Dios adelante su plan, porque eran 70 años lo que había dicho, y fueron 49 cuando realmente regresaron. Para que Dios adelante un plan o levante un castigo, en este caso, tuvo que encontrar hombres que lo buscaran de verdad y que demostraran que estuvieran preocupados y ocupados y preparados para la obra de Dios, que eran los adecuados a participar en ese plan que Dios ya tenía desde 70 años atrás, mismo plan que Dios había diseñado desde el Sinaí cuando estableció la última cláusula del contrato. Regresan los 50,000 y con el impulso y la emoción de su regreso, porque estos hombres habían experimentado algo extraordinario, porque ustedes acordarán el regreso de Egipto, cómo batallaron con el faraón. Acá no, todo lo contrario, los reyes ayudaron al pueblo para regresar. Entonces ellos estaban emocionados con su regreso y llegaron con mucho ánimo a trabajar en la reconstrucción del templo. Pero ¿saben qué pasó? A la primera oposición, como lo mencioné la semana pasada, a la primera oposición, la primera adversidad, ellos dejaron de construir el templo cuando habían sido enviados para construirlo. A eso habían regresado. Abandonaron la misión por 20 años hasta que se levantó el profeta Ageo y Zacarías para impulsarlos a que volvieran a construir. Y finalmente, después de pasar casi 20 años sin poner una sola piedra, concluyeron el templo después de 21 años. Ageo y Zacarías, quiero volver a enfatizar, hombres que escucharon a Dios, hombres que buscaron a Dios y que recordaron las palabras de Jeremías y las de Ezequiel. Buscaron a Dios y Dios se dejó encontrar como había profetizado también. Yo me dejaré encontrar por ustedes si me buscan de verdad. Dios se anticipó en esta ocasión seguramente porque encontró en estos hombres esperanza en lo que Dios iba a hacer, y estaban arrepentidos y estaban gozosos de que Dios podría hacer algo ya. Ser la persona adecuada, mis hermanos, implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio, muchos años de trabajo, de perseverancia y de fe. Y yo les pregunto, ¿qué nos falta a nosotros para ser las personas adecuadas y encaminarnos a la voluntad de Dios? Esperar a Dios, esperar en Dios con paciencia y con firmeza, mis hermanos, especialmente, y quiero reiterar en este segundo punto, especialmente cuando existen las puertas cerradas. ¿Qué son las puertas cerradas? Y si algo yo he aprendido en 35 años que tengo y muchos años en la fe, desde que mis papás me inculcaron el amor a Dios, si algo he aprendido, hermanos, es que no todas las puertas abiertas que todas las puertas abiertas y cerradas no son señal de algo, porque no toda puerta abierta viene de Dios, ni toda puerta cerrada significa que por ahí no es. Al contrario, escuchen bien los que les voy a leer a continuación. Las puertas que llevan a la voluntad de Dios casi siempre están cerradas, y repito esto, apúntalo, anótalo como formulario, como una lección de vida. Las puertas que llevan a la voluntad de Dios casi siempre están cerradas. Ok. Digiero un poco. Las puertas que llevan a la voluntad de Dios casi siempre están cerradas. Porque por un lado a alguien le interesa que no entremos por esa puerta. Y por el otro lado Dios pone un cerrojo a sus puertas que solo la persistencia y la perseverancia pueden abrir. Es decir, que Dios pone a prueba nuestro carácter para ver si estamos preparados para trabajar en su obra, y la perseverancia y la persistencia es el cerrojo que abrirán las puertas de su voluntad. Y en cambio, las puertas abiertas, el camino amplio, es de fácil acceso, y deberíamos dudar cuando algo está sucediendo con demasiada fluidez si esto es de Dios. ¿Cuándo ha sido fácil servir al Señor? Si así fuera, hermanos, que las puertas cerradas indicaran que no es por ahí, Noé no hubiera construido el arca, el anciano Abraham no hubiera tenido millares de hijos, ser padre de multitudes, padre de la fe, Moisés no hubiera sido el libertador, Josué no hubiera conquistado la tierra, y los jueces no hubieran vencido a sus enemigos. Servir a Dios, hermanos, es imposible en nuestras fuerzas, es una misión imposible, y para esperar en Dios hay que saber esto, que van a venir puertas cerradas, que van a venir obstáculos, que van a venir personas incluso de nuestras mismas familias, de nuestras mismas congregaciones, a estorbar lo que Dios sí está haciendo, lo que Dios está obrando.
Y es ahí cuando debemos mantenernos con firmeza. Si Dios ya dio una indicación, si en 2 meses lloverá, hermanos, debemos prepararnos para esos 2 meses. Hay que conocer la historia en la que Dios está viendo el mundo. Hay que ser el hombre adecuado para servir al Señor. Hay que levantar la mano con los hechos, con entereza de carácter, que queremos hacer algo por el reino. Realmente nos interesa el reino, como se lo estamos demostrando a nuestro Dios y Señor. Nehemías sabía de esto mucho. Conocía la palabra de Dios a través de Moisés y conocía la palabra de los profetas tiempo atrás. Y no se desesperó por regresar de inmediato, a pesar de que ya posiblemente podía hacerlo. Ya estaba gente en Jerusalén, ya había gente en la ciudad y Nehemías podía haber regresado. Sin embargo, no regresó. De alguna manera, él entendió que debía seguir siendo copero del rey hasta esperar el momento adecuado, el momento de Dios, esperando a Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el que quiero extenderme un poquito más. Este tercer punto tiene que ver con el segundo regreso. Acuérdense, estamos hablando de la historia detrás del regreso. Estamos metiéndonos, como quien dice, en la mente de Nehemías, como si él fuera el protagonista de esta serie. Y él comienza a recordar hacia atrás qué es lo que está pasando. Y ya empezó a recordar que el primer regreso sucedió hace unos 140 años. Y empezó a ver en Zorobabel y en Josué, en Ageo y Zacarías, hombres de fe, hombres de esperanza, hombres a quien seguir, a quien imitar. Y el segundo regreso, mis hermanos, se atrasa. Escuchen bien, el primero se adelantó y el segundo se atrasa. El primer regreso, obviamente, eran 49 años y se tardaban 21 años en construir el templo, pero bueno, a los 70 ya estaba construido el templo. Pero ahora que estaba construido el templo, faltaban los que ministrarían en el templo. Y el Señor, cuando se cumplen las condiciones A, B y C, trae la D. Cuando se cumplen las condiciones, el Señor manda su bendición. Y es aquí cuando ya se cumple esto, lo primero del templo, levanta un segundo contingente y los envía de regreso. Miren que todo lleva un sentido lógico. ¿Tenía caso enviar a los sacerdotes y a los levitas cuando el templo aún no estaba construido? Notemos también que la falta de perseverancia y de fe en las personas llevó a atrasar la acción o el actuar de Dios. En el primer, como resumen, en el primer regreso se anticipó 21 años. De esos 70 se anticiparon 21 años y yo reflexionaba hace un momento porque había hombres adecuados que esperaban el momento y que le pedían a Dios que se manifestara y que dijeron con hechos que estaban preparados para lo que sigue. Sin embargo, en ese segundo regreso se atrasó 58 años. Y para mí esto de los años es muy importante porque leemos la historia de corrido y pensamos que fueron uno tras otro, pero no es así. 58 años y yo pregunto, al igual que pregunté por qué se adelantó, pregunto por qué se atrasó 58 años. Y bueno, sabemos que Dios tiene paciencia, Él no es desesperado y Él espera las condiciones para enviar su bendición. ¿Pudieron terminar el templo antes de esos 21 años? Y mediante esas acciones el pueblo pudo provocar o promover que los sacerdotes volvieran antes. Y lo que yo pienso es que sí. Pero no sucedió así. Esdras fue el encargado de organizar este segundo regreso. Esdras era de la línea de los sacerdotes y era un estudioso de la ley. Y fíjense bien, al igual que Nehemías, Esdras, con perseverancia y trabajo, con fidelidad y convicción, esperó el momento en el que Dios actuaría, esperó el momento de Dios. Pero fíjense bien, esperó preparándose, esperó caminando hacia la dirección. En la analogía del principio, si fuera agricultor, esperó cavando la tierra, sembrando la semilla, porque en 2 meses llovería. Esdras capítulo 7, versículo 6, si me acompañan por favor, vamos allá a Esdras capítulo 6, versículo 6. Esdras versículo 6, capítulo 7. ¿Vale? Fíjense, Esdras entonces era un sacerdote y estudioso de la ley. Y aquí dice en el versículo 6 del capítulo 7, Esdras llegó a Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel, y gozaba de la simpatía del rey
y el Señor su Dios estaba con él. Ok. Gozaba de simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Y era un maestro versado de la ley del Señor. Pero quiero enfatizar, y estoy enfatizando mucho en esos últimos sermones en esto, mis hermanos. Pasaron 58 años para que el Señor enviara a Esdras con el grupo de sacerdotes y levitas y para que pudieran restaurar el servicio en el templo. 58 años esperaron. Si sumamos esos 58 años a los 21 que tardaban en construir el templo, más los 49 que se tardaban fuera de su país, nos da 128 años. 128 años para que el pueblo volviera a disfrutar o a participar en la adoración colectiva. 128 años. El Señor había dicho 70. Y cuando hombres le buscaron, en 49 años ya estaban de regreso. Sin embargo, 21 años tardaban en construir un templo. Y sin embargo, no había sacerdotes, no había levitas que ministraran en el templo, no había las personas adecuadas ni preparadas para el momento. Lo único que puedo decir y deducir de esto, hermanos, es que Dios no encontraba personas adecuadas para su segundo regreso. Fue hasta que nació Esdras que el Señor comenzó a levantar un grupo de sacerdotes. Fue Esdras el que trabajó, escuchen bien, muy probablemente entre 30 o 40 años para llegar a este momento, estudiando las Escrituras, conociendo al Dios, enseñando esto a las familias de Israel, a las familias de Judá, perdón. Seguramente, fíjense bien, y aquí trato de meter a la historia de Esdras. Seguramente Esdras, el niño, no sé, tendría 13 años, 10 años, cuando todo esto estoy calculando por la edad de Esdras, ¿no? De cómo terminó siendo el sacerdote del pueblo. Pero seguramente de niño, cuando él tenía unos 10 años, 8 años, él vio o se enteró de que el pueblo, alguna parte del pueblo había regresado ya a Jerusalén. Y le platicaron que ya habían construido un nuevo templo. Al Esdras enterarse de que no había servicio en el templo, seguramente en ese momento sintió un impulso divino que lo llevó a dedicar su vida a la ley, a aprender de Dios, al sacerdocio. Y hermanos, esto es tener esperanza en la definición gráfica. Darse cuenta, él siendo de un linaje sacerdotal, darse cuenta que han pasado varios años, el templo está construido y no hay servicio, puede llevarnos a la depresión o a criticar, pero él lo que hizo fue comenzar a trabajar, comenzar a dedicar su vida a Dios. Para él era increíble que no hubiera sacerdotes si había un templo. Y así con eso en mente y con esa esperanza, hermanos, comenzó a estudiar la ley. Y en algún momento de ese estudiar a Dios, la ley, se dio cuenta que él era el indicado para preparar a un grupo de sacerdotes. A lo mejor no sabía ni para qué, o a lo mejor sí, pero él comenzó a trabajar con ellos. El templo ya estaba terminado, ataviado, esperando que hubiera hombres que esperaran en Dios. Y esperar a la manera de Dios es ser hombres leales en todos los aspectos de la vida, siendo las personas adecuadas para el momento adecuado. Pero no hubo ninguno por 58 años hasta que Esdras alcanzó la madurez en edad y sabiduría. Y hasta que sus acciones coherentes con su fe alcanzó para gozar de la simpatía del rey de Persia. Un rey que, clave mencionar, no creía en Dios. Esto no es fácil, mis hermanos. Parece una cosa sencilla, pero es una fórmula ya en la vida del siervo de Dios. Que son años de perseverancia, de sacrificio, de entender, de ver más allá de lo que se ve en las condiciones, de ver más allá de los malos gobiernos o de los buenos gobiernos, de ver más allá de la condición de la iglesia. Esdras comenzó a trabajar durante muchos años para estar preparado y esperar el momento de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 7 de Esdras. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores de templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Bueno, la preparación, insisto, fue dura. Muchas puertas cerradas seguramente, muchos años sin ver fruto.
quizá batallando a no encontrar voluntarios al sacerdocio, quizá batallando con su ligereza e inconstancia, estaban fuera de su país y él cada día tenía la esperanza de ver nuevamente el servicio a Dios en el templo y trabajó para ello, esperaba algo de Dios. Día tras día, año tras año, Esdras esperó el momento en Dios, trabajó para esa esperanza, se preparó para ese momento. El regreso implicaba trasladarse 4 meses caminando o en vehículos de aquel tiempo. Pero 4 meses no significaba nada cuando había tardado o trabajado toda su vida para ese momento. Entonces Esdras estaba listo. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo había pasado para que un hombre apto fuera elegido por Dios? Y la respuesta son 58 años. El versículo 10 nos dice esto. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Fíjense, se había dedicado a eso por completo. Era lo único que lo movía, era su día a día. Y es importante que mientras nosotros, según el llamado de cada uno, estemos dedicados al Señor en las áreas que Él nos ha puesto, hermanos, no va a pasar mucho y podemos atrasar o adelantar las cosas. Esdras se había dedicado a la ley del Señor, a entender al Señor, a entender las formas, sus tiempos, sus momentos. Sin conocer a Dios, hermanos, es imposible esperar algo de Él. Imposible trabajar para Él con constancia, día tras día, con persistencia. Aunque vengan puertas abiertas, aunque vengan puertas cerradas, aunque vengan dificultades, aunque todo, incluso nuestras mismas familias o iglesias, se pongan en nuestra contra. Sin la esperanza en el Dios vivo, hermanos, todo esto no puede pasar. No solamente se trata de renunciar a ciertas comunidades o ciertos programas televisivos, esto es irrelevante, hermanos. Se trata de perseverancia, entereza de carácter, esperanza, implica años, implica entender lo que Dios hace, lo que Dios ha dicho que hará, lo que Él es. Amén. Y aquí en este punto quiero reflexionar. Quizá en este punto, hermanos, no es que con 2 sermones o 2 meses de sermones la iglesia ya vaya a tomar el rumbo correcto. Quizá estamos en este punto de la historia, hermanos, cuando el templo ya está preparado, ya está construido. Después de 21 años en esa historia, el templo ya está preparado, pero no hay quien ministre, no hay quien sea el adecuado. Y quizá tengan que pasar 58 años para que exista un regreso a este servicio. Quizá tú y yo seamos ese Esdras o esos sacerdotes o esos levitas o esos porteros o esos servidores que tendrán que dedicar su vida por muchos años para regresar a ministrar al Señor, al templo, insertándonos en esa historia. No es de que regresemos a la iglesia y todo va a estar bien. No es de que 2 o 3 sermones nos hagan agarrar la onda. Hermanos, se trata de dedicación al Señor, dedicar nuestras vidas, de entender que la misión de Dios es más grande que nuestras propias vidas, de entender que Dios tiene misericordia, de que la gracia del Señor está accesible para los que le busquen, de que Él extenderá su mano cuando sea el momento. Quizá estamos en esos momentos de nosotros poder servir al Señor, preparar a estas generaciones a servir a Dios con todo el corazón. Nuestras familias deben volverse a Dios y esperar el momento en el que Dios actuará. Pero hay que esperar trabajando, hay que esperar cavando, hay que esperar buscando. Y ese es el momento, creo, que debemos nosotros esperar en Dios. Esperar a la manera de Dios. Esperar a Dios, a que Él actúe. Volviendo a la historia de Esdras, el rey le escribe una carta a Esdras que era estimado por el rey, diciéndole que puede llevarse a los judíos que quiera, que puede llevarse el oro que quiera, que puede llevarse lo que él diga, y que si algo le hace falta, se lo apunte a su cuenta. Fíjense lo que dice el versículo 20. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá con el tesoro real. Qué increíble, qué increíble que a veces la oposición y el apoyo vienen de las partes menos pensadas.
Seguramente hubo parte del pueblo que se oponía o que decía, no, Dios no va a hacer nada, Dios nos ha olvidado, etc. Pero fue el rey el que apoyó esta visión de Nehemías. Y parece increíble que todas las piezas se conjunten para este momento, hermanos, pero pasaron 58 años, no quiero quitar el dedo del renglón. No quiero quitar el dedo del renglón que pasaron 58 años en los que pudieron haber rezado antes, pero no había hombres adecuados. No había hombres de fe, de esperanza, de trabajo, de persistencia, hombres de entereza de carácter. En el versículo 27, la oración de Esdras me da inspiración. Fíjense. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Entendamos el momento de Esdras. Había trabajado muchos días. Muchas veces yo creo que con lágrimas de que no agarraban la onda los israelitas, los sacerdotes, de buscar a Dios, de esperar algo de Dios. Y había llegado el momento en el que el rey pagano le dice, Esdras, yo voy a estar contigo. Llévate lo que quieras y si algo falta solamente dime. Es increíble y aquí Esdras está gozándose, se gozaba en las tribulaciones, se gozaba en los momentos de adversidad, en los momentos que alguien se opuso a su visión, a lo que él había recibido, a lo que había escuchado o lo que había entendido de Dios. Si Dios prometió que en 70 años regresaría a Israel, a Jerusalén, a reconstruir el templo, y el templo ya estaba, faltaban los sacerdotes, él comenzó a trabajar, dijo, yo soy de la línea sacerdotal, si nadie más lo hace, lo haré yo, seré la persona adecuada para que Dios me utilice. Y solamente Dios en su infinito amor ha permitido que él tuviera el favor del rey, que llegara este momento. Hermanos, el Señor está con su pueblo. Siempre lo ha estado. No lo ha confirmado. No lo ha dicho con palabras. No lo ha dicho con hechos. Con lo que le buscan de verdad. Con los que quieren que Él actúe. Con los que saben cómo actúa. Los que acceden a su gracia por medio de la fe. Los que se preparan y le demuestran al Señor la prioridad de su reino. Buscar primeramente su reino. En el siguiente capítulo, en el capítulo 8, hermanos, Esdras pasa lista de las familias que van a regresar. Más o menos las cuentas dan como 1,500 en este segundo viaje. 50,000 en el primero, 1,500 en el segundo. Pero faltaba un detalle que al parecer se le había pasado a Esdras, pero a Dios no. Y esto es que no había ningún levita, solo sacerdotes. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Servías, hijo de Macli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total, y en los siguientes versículos menciona más gente. Pero aquí vean lo que quiero enfatizar. Esdras reconoce que Dios estaba con ellos y por eso envió a un israelita capacitado. Un israelita capacitado, hermanos. ¿Cuánto cuesta esa capacitación? ¿Cuántos años creen que este hombre trabajó, buscó y esperó en Dios? ¿Cuántos días de perseverancia sin fruto él siguió caminando en la dirección del Señor? Todo para llegar a este momento, que al parecer se le había pasado a Esdras, pero a Dios no. Y Dios estaba con ellos. Dios estaba preparando el momento en muchos lados, buscando hombres que respondieran con fe y esperanza. 128 años después, hermanos, de que el Señor se separó de Judá, en aquella última cláusula, volvería a los sacrificios. 128 años después, volvería a la adoración comunitaria y los días de reposo a la manera antigua. Finalmente, en la historia del día de hoy, 4 meses de camino por un camino peligroso para regresar. Pedro, Esdras confiaba y esperaba en el Señor. Se había acomodado todas estas cosas. El Señor nos protegerá. Él pensaba y reflexionaba. Fíjense en el versículo 21 cómo él vivió este momento. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino,
a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad, fíjense, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey, escuchen esto, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y ¿saben qué? Él nos escuchó. Termina Esdras. Hermanos, quiero terminar con esto. Veamos el mundo en el que vivimos. Observemos detenidamente. Veamos sus luchas y sus batallas. Veamos los enfrentamientos entre los colores políticos y las ideologías. Veamos los intereses de los que más tienen, que se aprovechan de cualquier coyuntura para infundir miedo. Veamos cómo las empresas y los gobiernos corruptos se confabulan para sus propios beneficios. Y yo pregunto, ¿hay algo bueno que esperar? Aunado a esto, a este clima político y social, añadimos la crisis que los expertos dicen que se avecina en el tema de recursos, de dinero, de economía. Por las buenas, malas, regulares o quién sabe medidas que están tomando cada gobierno con respecto a este virus. Un virus que ha sido el virus más cuestionado de la historia y en el que se tiene registros y se tiene evidencias encontradas. Nadie puede saber quién está diciendo la verdad en estos momentos. Algunos creen que dudando de todo y estando en contra de todo el mundo es la solución. Otros creen que atendiendo las instrucciones de los organismos internacionales es la solución. Pero hermanos, el mundo es el mundo. El mundo no se ve nada bien en estos momentos. Pero es el mundo, hermanos. ¿Qué podemos esperar de un mundo lejano de Dios? El problema que yo veo es que no hay un Zorobabel, no hay un Ageo, no hay un Zacarías que conocen al Cristo de la esperanza, al Señor y dueño de este mundo. Y no luchan para que su reino venga, para que extienda su mano. No hay un Esdras que ve las carencias del templo, del servicio a Dios, y que esté dispuesto a dedicar toda su vida, a renunciar a todos sus sueños, a sus gustos y personalidades. El problema es que no hay un Nehemías que se prepara y espera el momento adecuado. Es tiempo, hermanos, de ser las personas que debemos ser. De esperar en Dios, de esperar a Dios, de esperar el momento. Dios sigue siendo el mismo. La pregunta es si entendemos su misión, su plan, su voluntad, si entendemos quién es Él y lo que ha dicho que hará y lo que ha hecho. Y si lo entendemos, ¿por qué no estamos participando? ¿Por qué no estamos preparándonos y dedicando nuestras vidas para servirle a Él? ¿Por qué te abates, oh alma mía, al ver las circunstancias? ¿En quién confía tu alma? ¿En quién descansa tu esperanza? ¿Nos desamparará el Señor en estos tiempos, hermanos? ¿Por qué nos afligimos entonces? El Señor escuchará si realmente le buscamos, pero si le buscamos de verdad. Quiero terminar leyendo nuevamente la oración de Esdras. Las cosas no están fáciles, no sabemos cuándo vamos a regresar. Tampoco hay desesperación por regresar. Lo que no hemos hecho en 7 años no lo haremos en 3 semanas. Necesitamos reflexionar. Necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos confiar más en el Señor que en las circunstancias. No volteemos a ver el agua. Caminemos hacia el Señor. Él nos dice, ven. Él nos dice, haz, prepárate, sé la persona adecuada. Y hermanos, ojalá que entendamos el tiempo en el que vivimos y estamos dispuestos a trabajar. Es tiempo, simbólicamente, no de estar con atuendos, con vestimentas finas. Es tiempo de entender que no hay quien ministre en el templo. Es tiempo de remangarnos las mangas y poner manos a la obra. Decirle al Señor, henos aquí, Señor.
He esperado este momento muchos años de mi vida. Para algunos, el momento comienza en el que deberás encaminarte a la voluntad de Dios. Tú, que el Señor te ha dado palabra en otras ocasiones, es el momento de que te tomes en serio las cosas de Dios. Es el momento de volver a reconstruir. El Señor pondrá todos los medios. Habrá oposición, habrá sufrimiento, pero valdrá la pena, porque el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, integridad, madurez. Y la madurez, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Esdras 7:27, bendito el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Hermanos, de alguna manera u otra, todos somos Esdras. Tenemos que cobrar ánimo. El Señor está con nosotros. Y el Señor levantará los medios menos pensados para que podamos regresar. No hablo del lugar de reunión. Hablo de nuestra misión de ser iglesia. De ser una bendición realmente a las naciones. De comunicar verdaderamente el amor de Cristo. Es tiempo de regresar y es tiempo de tomar las cosas en serio. De ceñir nuestros lomos y de trabajar para el Señor. Vale la pena. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos por este medio, increíblemente, nunca antes pensado que fuera así. Pero hemos entendido que esos tiempos son complicados. No hay nada que esperar en el mundo, no hay nada que esperar que pueda mejorar. Pero tu preciosa misericordia, tu gracia inmerecida, tu amor incontenible, visitará nuestras naciones, visitará a su iglesia y levantará hombres que a partir de este tiempo se prepararán para el momento de Dios, para el momento en el que te extenderás tu gracia. Señor, ven a tu iglesia, llénanos de tu Espíritu Santo. No hay algo que nuestras fuerzas, aunque nuestras planeaciones podamos hacer para una misión tan imposible como son tus misiones. Por favor, abre esas puertas a través de nuestra perseverancia y de nuestra insistencia en que deseamos servirte, en que deseamos amarte con todo lo que somos y en todos los lugares donde nos encontramos. Por favor, llena cada familia, Señor. Llena cada carencia en nuestras familias. Prepáranos para ese momento. No queremos que sean 58 años, Señor, sino que adelantes tus planes. Pero encontrarás fe en la tierra. Eso expresó nuestro Señor Jesucristo y nosotros queremos decirte sí, Señor. Aquí hay fe, aquí hay esperanza en lo que tú eres, Señor, no en lo que nosotros somos. Porque en nuestras fuerzas nada podremos. Pero si tú estás con nosotros, venceremos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enterarnos de tu voluntad, de saber el tiempo en el que vivimos y de caminar, de esperar buscando, de esperar trabajando. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.